tensos, desajustados en la presión y bueno, no hemos entrado bien. Los primeros 20 o 25 minutos no ha sido el Atleti de otras veces y luego a partir de ahí pues el partido se ha puesto muy complicado y aún así pues hemos acabado vivos, hemos peleado hasta el final y pues ahí hemos estado, ¿no? Buscando el tercer gol, pero sí es verdad que hay en los primeros 20 o 25 minutos, entre la calidad que tienen ellos, entre las pérdidas de balón nuestras que nos generaban contraataques y el poco equilibrio que hemos tenido, ¿no? Sobre todo a raíz de perder la pelota, pues sus transiciones rápidas no nos han dejado ni avisarnos, ¿no? Porque otras veces te avisan, pero ellos en 3 ocasiones han sido los 3 primeros goles. Gaizka, Arratsaldeon, has utilizado 2 palabras claves a mi juicio. Por un lado, falta de intensidad y por otra parte, desajustes hasta tener controlados los movimientos interiores que ellos venían haciendo y donde os ganaban superioridad, ¿no? Sí, la verdad que hemos estado desajustados en la presión, de ahí han venido 2 goles, ¿no? Entre esas 2 cosas, el desajuste que hemos tenido en la presión, quizás por ir con un poquito menos de intensidad que otras veces, sumado a las pérdidas de balón que también nos generaban algún contraataque y sumado sobre todo a la calidad que tienen ellos. Estamos jugando contra un equipo que tiene futbolistas de un nivel top, ¿no? Todo sumando eso ha hecho que los primeros 20-25 minutos no estuviéramos bien y que con un 3-0 en el marcador, pues haber acabado como hemos acabado ha sido pues un mal menor, ¿no? Gaizka, estabas lógicamente muy enfadado durante la primera parte. ¿Qué le has dicho al equipo en el tiempo de descanso? Bueno, sobre todo que cuando estás en una situación de estas es cuando se tiene que ver al equipo, ¿no? La unión, un poquito en los momentos buenos que han sido muchos, cuando tienes un momento malo y te vas al descanso con 3-0 o 3-1, lo que tienes que hacer es pues lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? La unión, el grupo, el no rendirte como lo ha hecho el equipo el segundo tiempo. Por lo menos hemos tenido más seguridad defensiva, más equilibrio y eso nos ha permitido estar en el partido y luchar por él, ¿no? Hasta el último minuto. Pero sí es verdad que remontar un 3-0 pues hemos estado cerca, pero no es fácil, claro. En los primeros 20 o 25 minutos se ha ido el partido. Aquí, mister, ¿por qué has optado por algo tan poco usual hasta ahora, que era la defensa de 3 centrales? ¿Y qué crees que te ha aportado en la segunda parte? Pues equilibrio. El equipo no tenía equilibrio. Muchas veces, por sacar más delanteros, no atacas mejor, ¿no? Lo que hemos tenido es, a partir de una seguridad defensiva, poder ir para arriba y acabar el partido pues, a punto de empatar. El primer tiempo lo que no hemos tenido es lo que tenemos siempre. Seguridad, equilibrio, nos hacían transiciones, teníamos mucha gente por delante de la pelota y eso en un campo de estos te matan, ¿no? Luego hemos recuperado eso, ¿no? Con los 3 centrales teníamos mucha más equilibrio, más seguridad y hemos acabado el segundo tiempo pues con dignidad, con lo que es el Atleti, peleando hasta el final sin darnos por rendidos, pero es difícil remontar un 3-0 cuando pues ellos las 3 veces que han llegado nos han hecho 3 goles. ¿Qué tal, míster? Aquí Leandro Iglesias de La Sexta. Me imagino que después de ver, sobre todo la primera parte de Joaquín, se agotarán los calificativos, ¿no? Bueno, sabíamos que el peligro del Betis estaba por la banda izquierda de ellos, donde sumaban más gente y por ahí han venido los goles. No hemos hecho lo que habíamos hablado de principio, ni hemos tapado bien eso y hemos tenido desajustes, ¿no? Cosa que no solemos tener y los desajustes que tienes contra futbolistas de estos, el nivel que tiene el Betis, pues lo pagas, ¿no? Si no haces todo perfecto defensivamente, y hoy no hemos sido, en esos 20 primeros minutos no hemos sido lo que solemos ser normalmente. Además, incidiendo un poco en el tema de Joaquín, es la primera vez que un jugador de primera división con 38 años mete 3 goles. Pues muy bien, es muy bueno, muy bueno. Gaizka, ¿lo de los 3 centrales puede tener continuidad? Bueno, a ver, hemos perdido en un campo complicado, sabíamos que iba a ser un partido difícil y no nos podemos volver locos tampoco. Analizaremos las cosas fríamente, repasaremos el partido, sabíamos la dificultad que tenía y el nivel que tiene el contrario y bueno, lo cierto es que tenemos que corregir algunas cosas de esos primeros 20 o 25 minutos que hemos hecho mal y tratar de seguir adelante. Lo que no nos vamos a hacer es volvernos locos, cambiar 1000 cosas, porque el equipo ha estado funcionando bien y sigue funcionando bien. Yuri, parece que definitivamente se ha soltado, ¿no? Bueno, lo que pretendíamos es, al final, cuando juegas con sistemas desajustados, porque ellos sacan con 3 la pelota y tiran a los carriles arriba, pues normalmente eso lo hemos presionado bien, ¿no? Con sistemas enfrentados diferentes, ¿no? Pero hoy la verdad que
que por una cosa o por otra ellos no salían con la calidad que tienen y seguramente pues porque no habremos presionado tan bien como otras veces, ¿no? Lo que buscábamos era el segundo tiempo tener algo más de equilibrio y seguridad y tirar a Capa y a Yuri más arriba, ¿no? Ir carril contra carril y también darle... Nosotros al final el daño que hacemos con los laterales pues es conocido y con Yuri y Capa lo que pretendíamos era que estuvieran prácticamente como extremos, darle amplitud al campo y tratar de atacar con ellos, ¿no? A ratos lo hemos conseguido y otros ratos no. Vale, eskerrik asko. Venga, Gerort.